Muy buenos días. ¿Me oyen bien? ¿Sí? Buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida en nombre de Lanzarote Media a una nueva edición del Foro Global Sur Lanzarote, un espacio que desde sus inicios ha sabido mirar a nuestro territorio sin perder de vista el mundo que nos rodea. Este foro nació con la vocación de ser un laboratorio de reflexión estratégica capaz de adaptarse a cada etapa y a cada desafío. En tiempos de crisis económica fue un lugar para repensar nuestros modelos. Cuando el turismo o el medio ambiente exigieron análisis profundos, aquí se generaron debates clave. Y más recientemente, las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial han marcado el rumbo de nuestras conversaciones, anticipando que ya están transformando nuestra realidad. Hoy, el contexto internacional y la tensión geopolítica vuelven a recordarnos que lo global incide de forma directa en lo local. Vivimos en un tiempo en el que lo que ocurre a miles de kilómetros influye en nuestro modo de vivir, producir, relacionarnos y planificar el futuro. Por eso, cada edición del foro busca detectar oportunidades, anticipar desafíos y acompañar la definición de estrategias colectivas que conecten lo que somos con lo que el mundo exige. El Foro Global Sur reúne a sus ponentes de máximo nivel nacional e internacional, que aportan una visión amplia sobre cuestiones clave como la economía, el turismo, la gobernanza, la sostenibilidad, la tecnología o la inteligencia artificial. Voces que nos ayudan a entender cómo se cruzan las transformaciones globales con los retos y aspiraciones de Lanzarote y de Canarias. Pero este foro es también, sobre todo, un punto de encuentro, un espacio donde conviven representantes institucionales, empresarios, profesionales, ciudadanía y actores clave del archipiélago. Aquí las ideas se comparten, se contrastan y evolucionan a través del diálogo. Nada de esto sería posible sin el apoyo de quienes creen en la importancia de pensar juntos el futuro. Queremos agradecer especialmente a la Fundación Felipe González, así como a los patrocinadores que hacen realidad esta cita, en los Centros de Arte, Cultura y Turismo, Cumbre 8, el Gobierno de Canarias, SICAR, AILANS y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Desde Lanzarote Media, desde La Voz de Lanzarote y Radio Lanzarote, mantenemos nuestro compromiso con los espacios que fomentan el pensamiento crítico, el análisis riguroso y la cooperación, porque cuando se unen conocimiento, voluntad y visión compartida, es posible convertir los retos en oportunidades y construir respuestas que nacen aquí, pero que dialogan con el mundo. Hoy iniciamos esta edición especialmente relevante en la que contamos con una figura capaz de aportar claves para comprender este momento incierto y desafiante. Su experiencia internacional y su mirada global enriquecen una conversación que nos implica a todos. Y para dar oficialmente comienzo a este encuentro, le cedo la palabra al presidente del Cabildo Insular de Lanzarote, don Osvaldo Betancor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Me decía al llegar el presidente González, dice, ¿cómo se puede ser presidente de esta isla y no ser feliz? Y yo le dije, soy inmensamente feliz, pero me preocupa que las personas que nos visitan también sean felices. Y yo estoy convencido que ustedes van a disfrutar de esta magnífica isla y van a ser nuestros principales prescriptores. Presidente González, alcalde de la ciudad de Arrecife, señoras, señores, muy buenos días a todos. Permítanme, en nombre del Cabildo Insular de Lanzarote, darles a todos ustedes la bienvenida a este acto y agradecerles su presencia en esta edición especial del Foro Global Sur. Gracias a Lanzarote Media, impulsora del foro, por convocarnos de nuevo en este espacio de reflexión. Y gracias a la Fundación Felipe González por su colaboración. Extiendo la gratitud también a los Centros de Arte, Cultura y Turismo, la Cámara de Comercio, todo el tejido empresarial, que con su esfuerzo contribuyen a que Lanzarote sea hoy epicentro del debate, el análisis y la puesta sobre la mesa de asuntos que nos preocupan a escala global y también a escala insular. A veces somos tan felices que tenemos la fuerza. Un segundito. 4, 5 y 2.
Decía que este foro sirve precisamente para eso, para pensar en Lanzarote, para pensar en España y para pensar en el mundo, pero también para traer a Lanzarote al mundo desde el diálogo abierto, sereno y plural. Y quiero, por supuesto, dar la bienvenida a Felipe González, como saben, presidente del Gobierno de España entre el año 82 y 96, es decir, una etapa decisiva de nuestra democracia en la que se tomaron decisiones complejas con un país que aún consolidaba sus instituciones. Más allá de afinidades ideológicas, hablamos de una voz con peso propio en el espacio de la izquierda y me atrevo a decir, de un hombre de Estado que supo afrontar con altura de mira, con diálogo, los desafíos de aquellos tiempos. A continuación vamos a poder disfrutar de la conversación y el diálogo del periodista Alberto Acosta, que va a moderar con quien, sin duda, nos ayudará a mirar el presente con perspectiva y, con su permiso, me gustaría simplemente apuntar algunas cuestiones que desde esta presidencia y sobre todo desde la voz de Lanzarote me han hecho llegar a través del buzón del ciudadano, a través del WhatsApp, a través de todas las redes sociales, muchísimas sugerencias y yo lo resumo en 5 o 6. Me trasladan que, si es posible, se pronuncie usted sobre qué piensa usted de la democracia y si entiende usted que estamos perdiendo los valores de la democracia. Me trasladan, presidente, qué piensa usted sobre el artículo 2 de la Constitución, usted fue padre de la Constitución, sobre esa unidad de España, sobre esa solidaridad de España y si actualmente podremos poner en entredicho ese artículo 2 de la Constitución. Me trasladan, señor presidente, y sobre todo me dicen, siendo usted una persona que en el año 82 se jugaba su vida, donde todos los telediarios abrían día sí, día también, con atentados, coche bombas, ¿qué piensa usted de que en este momento algunos cuestionen su ideología señalándolo como persona de derecha o de extrema derecha, si le duele o no le duele? Me trasladan, señor presidente, y este es muy curioso, me dicen, traslada al señor presidente que él fue presidente con un eslogan claro y alto, a por el cambio. ¿Cree usted que España necesita un cambio? Y por otro lado, señor presidente, en el año 22 se produjo un cambio relevante en la posición de España respecto al Sáhara, respaldando el plan de autonomías de Marruecos. ¿Y cómo valora usted esa política de exteriores, sobre todo en un tema muy sensible aquí en Lanzarote? Queridos amigos y amigas, termino ya. Considero que la celebración de este acto o este foro en Lanzarote contribuye a que la isla de Lanzarote y La Graciosa sea el escenario para cimentar que no haya una única voz ni un pensamiento único, para promover la escucha activa, la libertad de expresión responsable y el debate con argumentos. Porque cuando discrepamos con respeto, lejos de caer en ninguna dictadura de ideas, nos enriquecemos como sociedad. Bienvenidos a la isla Lanzarote y, lógicamente, enriquezcanos ustedes con su debate. Muchísimas gracias, presidente del Cabildo, y a continuación tengo el honor de presentar a nuestro invitado principal, Felipe González, cuya trayectoria y compromiso público nos acompañan hoy en un momento de enorme complejidad global. Es imposible que les cuente toda la biografía de Felipe González, pero alguna cosita sí. Él es licenciado en Derecho, trabajó como abogado laboralista. Durante la etapa franquista se incorporó al PSOE en la clandestinidad, impulsando la defensa de las libertades y la transformación democrática. Aquí lo que disfrutamos ahora, pues él es uno de los máximos responsables. Entre 1974 y 1997 fue secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Fue diputado desde 1977 hasta 2004, participando activamente en la consolidación de la España democrática. Presidió también el Gobierno de España desde 1982 hasta 1996, liderando un periodo clave de modernización, reformas sociales e integración europea. Tras su etapa en el Ejecutivo, ha mantenido una presencia activa en el debate público, la cooperación internacional y la reflexión sobre los desafíos contemporáneos. Desde la Fundación Felipe González impulsa iniciativas vinculadas al conocimiento, la memoria democrática, la gobernanza, la acción cívica y la proyección internacional. Su visión global del mundo, fruto de décadas de experiencia, diálogo y análisis, resulta especialmente valiosa
en un tiempo tan difícil como el que estamos viviendo. Hoy más que nunca necesitamos perspectivas capaces de conectar lo local con lo internacional, lo urgente con lo estratégico. Demos un aplauso muy fuerte para Felipe González. Bienvenido. Y estará moderado con Alberto Acosta. ¿Dónde prefiere? ¿Dónde me han puesto el micro? Aquí. Ok. Bueno, no sé si se me oye ya. ¿Me oye? Bueno, ante todo, agradecer evidentemente al presidente González la deferencia para con esta isla, que por otro lado conoce usted muy bien. La visitó bastantes veces, tuvo una bilateral incluso con Helmut Kohl, fue acogido el propio Gorbachev, ayer lo estábamos hablando. Y vamos a entrar directamente en materia, si le parece. Vivimos en un momento en donde por primera vez la información internacional está copando las portadas de los medios de comunicación de forma rutinaria. Una crisis de valores, quizás en Occidente, una guerra en Israel que nos acongoja a todos, la situación de Ucrania, la Unión Europea, de la que usted es un importante arquitecto. ¿Cómo podemos valorar lo que está pasando en un contexto tan complejo para una sociedad, por ejemplo, pequeña, pero que, como la de lanzaroteña, que vive de lo que le visita, para un ciudadano como el español, que ve como sus conceptos de tranquilidad en la Unión Europea, la OTAN, Estados Unidos? ¿Cómo podemos afrontar esta...? En Lanzarote en particular, y Canarias en general, es un curioso punto estratégico que yo valoraba en su día porque conecta África, Europa y América. Pocos puntos. Les recuerdo que a veces yo pasaba por las islas porque tenía que viajar a América del Sur y no había vuelos directos. Por tanto, muchas veces hacía escala aquí. Entonces yo desde entonces pensaba que tenía un valor geoestratégico especial, que deberíamos aprovechar, impulsar, darle dimensión. Esto hoy sigue siendo geográficamente verdad, es menos verdad desde el punto de vista de las políticas que se hacen, pero geográficamente sigue siendo verdad. Por tanto, yo me he sentido muy vinculado a grandes aspiraciones en cuanto a lo que podría ser el futuro de este archipiélago. De Lanzarote en particular, aquí he estado varias veces, una de las veces, lo sabe muy bien, era como Isidoro. Por tanto, Lo he visto mi padre. eso es. Por ejemplo, lo de Isidoro, además, el único que fastidió la vida fue a un pobre estudiante de filosofía en Sevilla, que tenía la desgracia de llamarse Isidoro, y que el hombre era de extrema izquierda, y fue rápidamente a por él la policía. Decía, no, que yo no soy, no me confundan. Bueno, entonces, veamos. Definamos de alguna manera esto, aunque sea una contradicción en sus términos. Vivimos la geopolítica del caos. Lo que decía el otro día la primera ministra danesa está puesto en razón. Vivimos el peor momento, incluso desde antes de la Guerra Fría. El peor momento. ¿Por qué? Una geopolítica del caos, digamos, es una geopolítica sin reglas. Ni siquiera están funcionando las reglas de la democracia en los sitios donde tenemos vocación democrática, donde queremos vivir en democracia y por tanto con Estado de Derecho, con libertades. Hemos confundido muchas veces los valores. La democracia no garantiza el buen gobierno. Yo no soy pesimista, lo contrario. Garantiza que podemos echar al gobierno que no queremos. Y cuando no hay democracia, esa garantía no existe, porque el gobierno se aferra al poder, se salta las reglas del juego democrático y navega como puede. Por tanto, la democracia es una garantía de poder sustituir al gobierno. ¿Por qué es superior
como sistema a cualquier otra. No solo porque nos da libertad, sino porque llegamos a mejorar las prestaciones en general, porque a ningún gobierno quiere que lo echen. Por tanto, se preocupa de hacerlo mejor. Pero si sabe que no lo pueden echar, lo haga bien o lo haga mal, la democracia se devalúa. La democracia empieza a ser un instrumento que no sirve. Por tanto, la democracia, repito, parece pesimista y no lo es, no garantiza el buen gobierno. No es un instrumento para eso, es un instrumento para expresar nuestras opiniones con libertad. Bueno, vuelvo a la primera ministra por hacer una primera presentación, porque me ha impresionado bastante que la mujer diga que estamos viviendo el peor momento después de los acuerdos que llevaron al equilibrio del terror, en realidad, a la división del mundo entre dos grandes potencias, de las vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, de Estados Unidos y la Unión Soviética. Yo he vivido muchos momentos posteriores a eso, pero muchos momentos claves en ese desarrollo. Y sé que hay muchas preocupaciones, incluso preocupaciones de nuestra relación con el Sáhara. Sé las preocupaciones que hay y los sentimientos que hay. ¿Qué será el Sáhara que correspondía como colonia a España, para entenderlo? El 3% del Sáhara, aproximadamente el 3%. Si uno lo mira hasta terminar en Egipto. Les confesaré algo que nunca se ha tomado en cuenta, aunque alguna vez lo he comentado. Yo tuve una conversación con Boumedienne, ¿se acuerdan del dirigente argelino? Ahora que parece que las pateras que venían con tanta abundancia a Canarias, ahora van a Baleares y son de argelinos. Primera vez que hay un flujo. Pues bien, con Boumedienne hablamos de este problema, pues él estaba empeñado. Y estaba empeñado en un momento en que sabía que se estaba muriendo de cáncer. Y estuve viéndolo con circunstancias añadidas, como algún incidente isleño también, ¿no? Estuve viendo y él me decía, mire, en Argelia no se planteó la autodeterminación del Sáhara argelino. En Túnez, el cachito del Sáhara tampoco, decía. Tampoco se planteó en Libia, que era un pequeño país desde el punto de vista de la población, con un inmenso desierto del Sáhara, y mucho menos en Egipto, en todo el proceso de descolonización. Dice, claro, mi opinión es que solo se planteó en el Sáhara, que correspondía a España, Marruecos, para entenderlo, porque Marruecos no pagó los 300.000 muertos que pagamos nosotros por la independencia. Por tanto, se planteó punto, interrogación, que muchas veces discutí con un íntimo amigo mío que representó la República Saharaui y murió hace como 3 o 4 años en Naciones Unidas, íntimo amigo mío durante toda la vida. Y sigo siendo bastante amigo de su hija que vive en Baleares. Por lo tanto, el único trozo del Sáhara que se planteó la autodeterminación fue ese, en el que estamos. ¿Qué es lo que más me preocupa de la posición del gobierno en este caso y en otros? Lo que más me preocupa es cuando uno toma una decisión sin saber por qué la toma. ¿La posición es acertada o no? Yo creo que la posición es una posición correcta. Pero si uno no sabe por qué toma una posición correcta, deja de ser correcta y produce confusión. Y esto es lo que nos está pasando, seriamente. ¿Eso significa que abandonemos a la gente que ha dependido de nosotros? En absoluto. Se están planteando problemas en el Sáhara argelino con los saharauis muy serios. Y no solo ahí, digamos en el Sáhara libio, en fin. Hay bastantes reivindicaciones por ahí que están flotando en las que no quiero entrar. Porque vuelvo al examen general para plantear dónde estamos. Estamos geopolíticamente en el caos o en la geopolítica del caos. Cuando vivíamos la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial,
había dos grandes potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial que se reparten el mundo, y hay zonas centrales de esas dos grandes potencias donde no pasa nada notable. Es muy difícil que haya una alteración geopolítica de esas zonas de influencia significativa. Ninguna no. La crisis de los misiles en Cuba nos llevó un Kennedy, no este de las vacunas, el de ahora, no, el Kennedy que asesinaron, nos llevó al borde de un conflicto nuclear. Pero fue una vez. Por tanto, las dos superpotencias vivían en zonas relativamente calmadas. ¿Dónde chocaban? En las zonas de rozamiento. Eso lo alimentó mucho el proceso de descolonización. Todos peleaban, y tiene mucho que ver con el conflicto israelí, todos peleaban por ganar espacio en el proceso de descolonización que sigue a ese fenómeno, espacio de influencia en África o en América. Centroamérica lo vivió durísimamente, con guerras durísimas, pero lo vivió el cono sur de América. Lo vivió Chile, lo vivió Argentina, lo vivió Uruguay, lo vivió Brasil. Esas eran las zonas de rozamiento. Menos Brasil, que siempre ha sido un país continente, pero el resto de los países sí. Particularmente Chile y Argentina lo vivieron muy duramente. En esas zonas de rozamiento de las influencias siempre había conflictos de dominio. Era más claro la presencia americana en América Latina, pues una doctrina Monroe que siempre, bueno, ahora Trump la exhibe imperialmente. Pero bueno, había un orden terrible que llamábamos el equilibrio del terror, la destrucción mutua asegurada. Ahora hay un caos absoluto, donde no hay ninguna garantía de que no haya un problema que no podamos controlar en un momento determinado. Llámese el problema israelí con los palestinos, al que si quieren dedicamos un poco de reflexión, porque estamos en un momento extraordinariamente importante, o el problema de Ucrania, después de la desaparición de la Unión Soviética. Aquí, a esta isla y a esta casa que llaman La Mareta, que yo he visto en la prensa cuánto se discutía, que yo la usaba igual que la usaban los demás, nunca la usé. ¿Podía ir los ojos? Sí, nunca. Salvo para reunirme a trabajar con Helmut Kohl cuando hicimos la reunión bilateral en Lanzarote. Ahí hice una reunión de trabajo. A Helmut Kohl no se le podía dar de comer en la Mareta, porque se hubiera comido la Mareta entera. Él quería comer comida isleña y quería comer fuera. Y nos fuimos a comer fuera. Y nos encontramos con los alemanes que veraneaban aquí, veraneaban todo el año. Todo el año. Y era gente joven. Entonces Kohl se acercó, que era muy populista en ese sentido, empezó a hablar con ellos, ¿qué hacen aquí? Están de negocio, no sé qué y tal. Dice, no, nosotros vivimos aquí, tenemos una lanchita, pescamos y no sé qué. Y cada 6 meses vamos a Alemania y sellamos en la hoja de paro. Y con el paro vivimos aquí estupendamente. ¿Por qué no vamos a ir a Alemania? Helmut Kohl se descompuso por eso. Pero bueno, porque no lo entendía. Pero digo, esa fue... Digo, a lo mejor esto aclara algunas de las tonterías, son infinitas, que he oído decir sobre la Mareta, ¿no? El primero que usó la Mareta fue Gorbachov. El primero. Acababan de echarlo. Dice, no, que dimitió como presidente de la Unión Soviética. No, lo echó Yeltsin. Le puso la declaración. Fíjense bien, 5 semanas después de la reunión árabe-israelí, la cumbre árabe-israelí que hicimos en Madrid. El primer paso decisivo entonces para buscar una solución de paz en algo que no se había hecho en el 48.
Por lo tanto, 5 semanas después de esa reunión, fue 1 de noviembre, Gorbachov estaba dimitiendo con un papel que le puso delante Yeltsin, dimitiendo de sus funciones como presidente de la Unión Soviética y disolviendo la Unión Soviética. Por tanto, fue la última reunión en la cumbre, eso me lo contaba, y yo se lo conté a Gorbachov, el viejo Bush, no la fotocopia, el viejo, el original. Y estábamos los dos reunidos y me lo cuenta Bush. Y yo se lo cuento a Gorbachov a la mañana siguiente, y por la noche teníamos una cena en Zarzuela y lo contamos. Pero bien, en esa reunión en Madrid se produjo un acontecimiento que quiero que recuerden, solo por la geopolítica del caos en la que vivimos. La Unión Soviética y Estados Unidos se habían puesto de acuerdo 2 veces desde la Segunda Guerra Mundial en qué se hacía con el destino de Palestina, cómo influían en el destino de Palestina. 2 veces. 2. La primera vez, 47-48, cuando las 2 superpotencias deciden que en el territorio de Palestina, Judea para unos, Palestina para otros, no sé, en ese territorio tenían que convivir 2 estados. Uno que representaría a los israelitas y otro que representaría a los palestinos. Primera decisión entonces, inmediatamente lo aceptó Israel y constituyó el Estado, como los vi después a todos en la cumbre, a todos, digo, sin excepción. Y lo rechazó, no solo lo rechazaron los palestinos, pero no solo los palestinos, los rechazó Jordania, Siria, Egipto, todos los demás rechazaron esa partición. Y por tanto eso se frenó ahí. Y desde ahí empieza un conflicto que no se acabó. ¿Cuál es la segunda vez en términos históricos que se reúnen en la cumbre el presidente de la Unión Soviética y el presidente de Estados Unidos para intentar darle una solución al problema de Palestina, israelo-palestino? La segunda vez fue en Madrid, en el año 91, 5 semanas antes de que echaran a Gorbachov. Dice, no de que se fuera, no, de que lo echaran. Pero estaban reunidos en la cumbre con el propósito, conferencia árabe-israelí, ¿por qué se hace en España? A la hora que les estoy hablando, tantos años después, les diré, no sé por qué. Porque nosotros no lo pedimos, ni lo peleamos. Nosotros solo hacía 5 años que habíamos establecido relaciones diplomáticas con Israel. Nadie se había atrevido a hacerlo. Nosotros lo hicimos en enero del 96. Digo, el 86, enero del 86. Y lo hice con Simón Pérez, en aquel momento. Y a partir de ahí, 5 años después, es que la anécdota lleva, que diría García Márquez, a la categoría. 5 años después, cuando los italianos querían organizarlo, como era natural, los austríacos querían organizarlo, los británicos, todos querían organizar esa cumbre que estaba negociando el secretario de Estado de Bush después de la Primera Guerra del Golfo. Nosotros no estábamos en eso, pero 5 años después, a unas 10 de la noche de una semana como hoy, por ejemplo, además era viernes, llama el secretario de Estado Baker y le dice de Paco Fernández Ordóñez, oye, hemos llegado a un acuerdo que nadie conoce de que la sede de la reunión internacional más importante de los últimos 50 años sea Madrid. Entonces me tienes que decir sí o no esta noche, porque yo mañana tengo una conferencia de prensa para anunciarlo. Claro, me dice esta noche, que es viernes, porque la reunión, la cumbre, empezaría el domingo siguiente, no pasado mañana, sino 10 días después. Claro, y Paco Fernández Ordóñez, el hombre, me llama por teléfono y me dice esto, Baker,
¿qué le decimos? Digo, ¿le podemos decir algo diferente a que sí? Si no, ¿cómo le vamos a decir que no? Digo, pues si no le podemos más que decir que sí, pues dile que sí, que ya nos arreglaremos. Nos enfrentamos a la operación más compleja que yo he vivido como presidente del gobierno. A la más compleja. No digo a la más grave, a la más compleja. Una fuerza aérea custodiando el lugar de la cumbre porque había amenazas de bombas, no sé cuánto, etc. Ni podéis ni imaginar. Porque había que cuidar los manteles donde se sentaban cada una de las delegaciones para que los colores no coincidieran con la bandera de ninguno de los que estaban sentados, porque tenían que tener urinarios separados, unos de otros, pero no unos de otros, árabes por un lado e israelíes por otro, que por supuesto, entre los árabes también. Por tanto, la mayor complejidad imaginable. 6.000 y pico periodistas acreditados, de golpe, no había manera de organizarlos y de meterlos. Toda una operación de ingeniería para llevar esa cumbre. Los vi a todos. Entonces era primer ministro de Israel Isaac Shamir. Y yo estoy hablando con él como con todos los intervinientes. La delegación palestina no venía autónomamente, venía dentro de la delegación jordana, porque no había reconocimiento de una autoridad palestina. Total, yo tenía la relación con ellos. Yo tengo un relato, ¿por qué tiene tan buena memoria? Algunas veces me dicen, eso es mentira, se me olvida todo. Pero tengo un relato de 53 años de relaciones con Israel y Palestina y los palestinos. 53 años de mi vida, tengo el relato hecho de esas relaciones, que en ese momento nos llevan a la cumbre. La cumbre, con, digamos, el avance que supuso, se sumerge y se va a Oslo. Ya entonces a establecer por primera vez, desde el 47-48, a establecer una negociación directa entre el gobierno de Israel y los palestinos, lo que después conocemos como la Autoridad Palestina. Culminan con los acuerdos de Oslo. Nosotros estábamos en medio de todo ese lío. Entonces, cuando se reúnen en la Casa Blanca y se ve a Isaac Rabin y a Arafat con Clinton y unos cuantos que estábamos allí, 2 o 3 que estábamos allí, en aquel momento, dándose la mano, que decía Arafat, la paz de los valientes, no sé qué, con el reconocimiento de Israel como Estado y el reconocimiento por parte de Israel de la Autoridad Palestina, se inicia un proceso de negociación para delimitar el perímetro del Estado palestino. Operación complejísima, porque créanme, se puede gobernar un archipiélago, pero un archipiélago terrestre no se puede gobernar. Cuando hay tierra dividiendo el territorio, eso no es gobernar. Pero bueno, empieza esa negociación y me dice algo Isaac Rabin, que fue el general de la segunda intifada, o sea, que era un hombre de verdad. Me dice, bueno, además de pedirme ayuda para que calmara un poco a Simón Pérez, es tu amigo, digo, pero es tu ministro de Exteriores, ¿cómo dice que es mi amigo, que lo calme yo? Háblamelo tú, pues total. Que no se anticipe, porque para llegar a ese resultado tenemos que negociar. Y estamos negociando. ¿Por qué estamos negociando? Dice, mira, decía él, yo negocio porque quiero garantizar la seguridad de Israel. Y sé que podemos ganar la guerra del Yom Kippur. Por cierto, el día que llegó la flotilla al sitio de la zona de conflicto era el día del Yom Kippur. ¿Fue casualidad? Para muchos de los navegantes sí. Para quien lo ideó, no. Ya se lo aseguro que no. Por tanto, porque es el día donde no se puede mover salvo un rabino te autorice a dar un paso. Por tanto,
Me dice de Isaac Rabin algo que todavía está grabado a fuego en mi memoria. Nosotros podemos ganar o perder una guerra con 3 estados juntos, como nos pasó en Yom Kippur o como nos pasó en la guerra de los 6 días. Pero yo sé que no podemos ganar una guerra contra el pueblo palestino. No porque no tengamos fuerza. Sería más fácil que ganarle a 3 estados a la vez, ¿no? Porque no nos lo podemos permitir. Y como tengo que darle seguridad y futuro a Israel, tengo que llegar a un pacto con el pueblo palestino para que convivamos en este territorio. Por la seguridad de Israel, no presumo de otra cosa. Lo que hoy está fracasando es eso. ¿En qué momento empieza a fracasar dramáticamente? Lo vivimos ahora con angustia y con las propuestas de esta geopolítica del caos. ¿Por qué lo vivimos ahora con angustia? Porque estamos viendo una matanza de civiles terrible en Gaza. Claro, durante los últimos 20 años hay 2 Gazas, una en la superficie y otra en el subsuelo. ¿Es posible que no se haya detectado esa doble Gaza? Lo dejaré solo en que piensen ustedes que la primera víctima de un conflicto es la verdad. La primera. Después hay miles y miles y miles de víctimas. Pero lo primero que uno se encuentra es que falta la verdad. Bueno, a Isaac Rabin le costó la vida su empeño. Y desde el asesinato de Isaac Rabin se torcieron las cosas. No porque no se esforzara inmensamente el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, que conocía casa por casa cómo se iba a hacer la división en Jerusalén Este. Conocía como nadie el conflicto, mucho más que lo que conoció el hombre de los cacahuetes, Carter, cuando negoció con el presidente de Egipto, Anwar el-Sadat. Negociación que es la única que ha perdurado en el tiempo, y él no conocía tanto el conflicto. Egipto no se quiso quedar con Gaza, se quedó con el Sinaí. Y esa negociación ha perdurado en el tiempo, todavía hoy está vigente. Le costó la vida a Anwar el-Sadat. Si lo recuerda, lo fusilaron los viejos. Los jóvenes se lo tienen que poner en una película. Pero los viejos lo vimos, como lo asesinaron en aquel momento. Bueno, le costó la vida a Isaac Rabin. Y desde ese momento, a pesar del inmenso esfuerzo de Bill Clinton, de algunos más, del primer ministro israelí, porque cuando muere Isaac Rabin, durante un año estuvo Netanyahu y después se fue otra vez, lo echaron otra vez y volvieron a insistir en la negociación de los 2 estados. No voy a atribuir responsabilidades, simplemente les diré que ahí se paró la esperanza de una solución que fuera una solución permanente y de verdad, sin mezclar otro tipo de intereses. Ahora estamos en un momento extraordinariamente complicado. ¿Por qué? Porque la geopolítica es de caos. Ya no hay reglas de juego. Algunas de las preguntas que me han planteado el respeto a la democracia. Se está perdiendo el respeto a la democracia. La gente cree que la democracia puede ser inmediática. Inmediática. Yo salgo a las calles y tengo que tener una respuesta porque he salido a la calle. Sin más. ¿Y cómo se corrige el error? No se corrige. Por tanto, otra vez salgo a las calles y marcha atrás otra vez. ¿La democracia está en riesgo? Sí. ¿Quién la pone en riesgo? Hombre, personajes como Trump, desde luego. Hemos vuelto al siglo XIX, ni siquiera al final de la Segunda Guerra Mundial. Hemos vuelto a políticas imperiales. ¿Cuántos imperios hay? Unos pocos. Algunos en absoluta decadencia, como Rusia, pero con el territorio más grande de la Tierra, el más grande del planeta, el que tiene más recursos del planeta, y un producto bruto, es decir, una generación de riqueza, un poquito menor que Italia, con ese inmenso territorio. Están avanzando los rusos en Ucrania. Sí,
a la marcha que están avanzando, a esa marcha, necesitarían 200 años de guerra para ocupar Ucrania. ¿Me están entendiendo? En el caos que vivimos. Ahora, ¿qué vamos a tener que hacer? Me paro, para que metas toda la... Me paro. ¿Por qué? Porque ahora Putin y los hijos de Putin, que no son pocos, Putin está metiendo drones por todas partes y está volviendo locos a uno y a otro. Claro, los países de la Unión Europea, en decadencia por vejez como yo, se ha vuelto vieja la Unión Europea y reacciona mal. Es lo único que tenemos y lo tenemos que defender y le tenemos que dar. Bueno, países de la Unión Europea y de la OTAN quieren crear un muro antidrones. Pues si quieren crear un muro antidrones, que le pregunten a Zelensky, que el único que sabe hacerlo es él. Miren qué gran paradoja. Necesita ayuda, necesita que le ayudemos, pero la única ayuda que podríamos tener para defenderlo de estos ataques que tienen agobiado a los daneses, a los países bálticos, etc., el único que sabe cómo se combate eso es Zelensky. Han aprendido. Y han aprendido, como decían los clásicos, a la fuerza ahorcan. Porque le han dado durísimo. Y no tiene medios para defenderse de la potencia rusa. Y lo están haciendo. Y no tiene el apoyo de Estados Unidos. Lo tiene por la mañana, pero por la tarde no. Y por la noche vuelve a tenerlo, pero a las 2 horas tampoco. ¿Por qué? Porque hay un entendimiento de fondo, repito, entre los que quieren ejercer poderes imperiales, y en el caso de Putin y de Trump es muy evidente que no se va más allá de un límite. No, es que se reúnen en Groenlandia. Sí, claro. El tiempo que dedicaron a alfombra roja de por medio a discutir el tema de Ucrania fue cero, mínimo. El tiempo que dedicaron a saber cómo podían cooperar para explotar los recursos gasísticos, petroleros y de otras cosas, de Alaska, ahora que se deshiela y que se puede pasar por allí, fue el resto. Por tanto, vivimos esa vida, esa situación. Pero el caos se crea solo. Les recomiendo un libro por ahí que solo con el título lo van a divertir, que es de un ítalo-francés. Se llama Los ingenieros del caos. El caos no ha nacido solo, ni por casualidad. Hay un montón de ingenieros del caos que no los tenemos en la pantalla, que manejan todas nuestras vidas, que saben lo que son los Big Data y cómo se manejan de verdad. Nosotros los Big Data nos damos aquí que sí, me gusta, no sé cuánto. ¿Cuáles son las condiciones de que te dan cualquiera de los instrumentos estos? ¿Cómo vas a leer las condiciones? Dice que sí a todo. Entonces son dueños las grandes empresas de Big Data, de las que no hay ninguna europea, repito, ninguna europea, son Estados Unidos o son China, que me preguntaban también por China, ninguna europea. Los Big Data son nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos y después. Y esos Big Data no son de nuestra propiedad, son nuestros datos, pero no son de nuestra propiedad. Son de propiedad de otros. Y los ingenieros del caos saben manejarlo maravillosamente para que le lleve a cada cual el mensaje que necesita para inclinar su preferencia o su voto en una o en otra dirección. Voy a parar aquí, si no nos vamos a volver locos. Pero quiero que sepan por qué pasó eso. ¿Por qué la reunión se produce en Madrid? Que no la pedimos, ¿por qué nos cayó encima eso? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Por qué fracasaron los acuerdos de Oslo? Y de eso hay un elemento relevante como ningún otro, el asesinato de Rabin. ¿Por qué no fracasó el acuerdo de Carter con Anwar el-Sadat a pesar de que asesinaron a Anwar el-Sadat? Porque lo que hicieron en el acuerdo, en el momento de firmarlo,
era irreversible. Y lo que se firmó después de los acuerdos de Oslo todavía tenía un periodo de negociación que lo podía hacer difícil o reversible. Lo que ha pasado es que se ha revertido y estamos en este tremendo caos que nos duele cada día, esta tremenda matanza que nos duele cada día. Es decir, ¿cuántos muertos ha habido en Gaza? No lo sabemos, no lo sabremos. ¿Cuántos ha habido en Ucrania? No lo sabemos, no lo sabremos. No, simplemente. ¿Y quiénes son uno? Lo único que sabemos es que hay muchos niños, muchas mujeres, muchos ancianos, los de mi generación, que han muerto bajo la bomba y que no son terroristas, que no son ni siquiera activistas de Hamás, que los primeros que sufren a Hamás son los gazatíes. Los primeros que lo sufren y lo soportan son los gazatíes. Y algunas veces, cuando tienen la oportunidad de decirlo, ya fuera de Gaza, lo dicen. Dentro no, se callan. Por tanto, ¿quién es el principal propagandista a nivel mundial del antisemitismo que está creciendo? El principal propagandista se llama Netanyahu. Lo lamento, el principal. Y yo tengo muchos amigos en Israel, muchos. Y creo en el Estado de Israel. Y creo en el Estado palestino. No a humo de paja, no. Creo en un Estado palestino viable. No en un Estado palestino con un archipiélago terrestre, viable. Perdón, paro aquí. Se ha hecho la conferencia entera. Vamos cerrando el objetivo para ir llegando ya a España y Europa. Acabamos de hablar de esas placas tectónicas en donde se cruzaban los intereses soviéticos y americanos. En la irresoluble finalización de la Unión Soviética no acabó teniendo un resultado, por lo que hemos visto, satisfactorio para Europa. La situación de Europa ahora se encuentra en esa guerra que parecía una guerra por delegación en Ucrania y que se ha convertido en un infierno también para nosotros. ¿Qué solución tiene, primero, la Unión Europea como único mando? Eso algún día llegará. Ustedes siempre lo soñaron, los que estuvieron en esas mesas. España estuvo súper representada durante su gobierno en la Unión Europea, hasta tal punto que yo creo que hasta los italianos les tenían envidia en aquella época. Y ¿cómo podemos cómo podemos mantener lo que tenemos creado, un estado de bienestar en el que todo el mundo quiere convivir? ¿Y qué tiene que aportar España a la Unión Europea actual? A ver, si los italianos estaban preocupados, porque es verdad que con la crisis italiana, que ya ha sido muy larga, es un cambio permanente de gobierno. Ahora hay menos cambios, con la Meloni hay menos. Ahí estabilizó por lo menos el gobierno. Por eso alguna vez se dice, se ha hecho de extrema derecha. Si yo soy, como diría Belisario Betancourt, de extremo centro. No, a mí me gusta la centralidad y sigo siendo tan de izquierda como era. Los que no son de izquierda son los que me critican. Entre otras cosas porque no han entendido una cosa básica. Socialismo es libertad. Y ya Fernando de los Ríos se lo dijo a Lenin en el viaje a la Rusia sovietista. Cuando Lenin le dijo, usted reclama que aquí no hay libertad. ¿Libertad para qué? Y Fernando de los Ríos dice, para ser libres. Usted no puede dar una respuesta más. Por tanto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer como europeos? Desde luego no lo que estamos viendo. Es que hasta el secretario general de la OTAN, que es un europeo, le llama a Trump papi. Papi. Ursula von der Leyen se supone que a negociar con él en nombre de la Comisión Europea al campo de golf del ciudadano. Está jugando al golf y la otra diciendo tal que hace con los aranceles. ¿Pero qué es esto? Hay una cosa que creo que deben saber, incluyo, y muy concretamente a Donald Trump, pero a cualquiera que tenga un poder fuerte, imperial. Nunca respetan más que a los que se hacen respetar. Con los que no se hacen respetar no pierden el tiempo. Entonces, ¿qué nos está pasando
con Ucrania y con Putin. Putin se está riendo de Trump todo el tiempo. Todo el tiempo. Me dice, no, si nosotros queremos la paz, lo que no las quieren son los ucranianos. Ya ve que nos han invadido. Repito, el país más extenso y con más recursos del mundo es Rusia, la Federación Rusa. No ha sido amenazada ni en 1 milímetro cuadrado de su territorio por nadie. Pero han intervenido en Georgia, entre otras muchas, en Georgia, en muchas latitudes. Y sigue siendo imperialista, expansionista. Tiene más vocación zarista o más vocación de Unión Soviética. Y le da igual, a Putin le da igual. A Putin lo que sabe es que puede abusar una y otra vez de Trump y no le parará los pies. ¿En serio? No digo que no le pare los pies diciendo hago esto, haré lo otro, no. En serio no le parará los pies. Y Putin sabe que la Unión Europea, mi proyecto vital, la Unión Europea, digamos que tiene una política de defensa de lo que es, que podríamos llamar de plastilina, de buenismo profesional. Es usted que los drones no se paran con plastilina. Por tanto, yo digo, entonces y ahora, en esto se cabrean los socios del gobierno, no el gobierno. Digo, yo estoy de acuerdo con el gobierno español en que hay que aumentar los gastos en defensa. Al 5% que dice Trump, él no lo ha hecho en Estados Unidos, no gastan el 5%. Yo no estoy hablando de los abusos de Trump, estoy hablando de que Europa tiene que saber que tiene que tener un sistema de defensa propio. El primero que lo advirtió in illo tempore fue De Gaulle, con su conflicto OTAN y dependencia de Estados Unidos. Por lo tanto, Europa tiene que defender. Yo creo que hay que aumentar los gastos de defensa. No me importaría saber de dónde viene el dinero para aumentar los gastos de defensa que hemos hecho. Si lo hemos hecho. Más bien me interesaría saberlo, porque no tenemos presupuesto en los 3 últimos años. Y si no hay presupuesto, son del presupuesto de hace 4 años. Pues si son de ese presupuesto, algunos de los que nos acompañan saben más que yo de esto, pero bueno, si son de esos presupuestos, me gustaría saber de dónde se quita ese gasto. ¿Qué es lo que se...? No se reduce nada. Usted perdone, de alguna parte habrá que sacarlo, porque cuando no se tienen presupuestos se viven de los presupuestos anteriores. ¿Es que falta dinero? No nos falta dinero. Perdónenme, es una pequeña incursión, me salgo enseguida del problema hispano-español. No nos falta dinero. No. ¿Ha habido un crecimiento de ingresos? Sí. Ha habido inflación y no hemos deflactado los ingresos. La gente ha pagado más de lo que le corresponde. Hemos hundido una parte, ese segmento de clase media-baja y de clase media-baja-baja, que ha pagado mucho más. Los ingresos han sido mucho más. Sabemos cuánto más y cómo se distribuyen. Si José Carlos lo sabe, a lo mejor nos lo cuenta. Pero yo no tengo las partidas. Tengo el deber como ciudadano, no como expresidente. Es decir, oye, explíqueme. Si yo estoy de acuerdo con aumentar el gasto en defensa, explíqueme cómo lo va a hacer, si lo va a hacer. Y de dónde salen las partidas y qué otras partidas sufren. Explíqueme por qué no se hace un presupuesto. A ver, la Constitución, que la llevo siempre encima, pero la he dejado ahí en la cartera, siempre. La Constitución no le exige a ningún... Esa que es la que yo llevo. Bueno, yo la llevo ahí en la cartera. La Constitución no exige al gobierno que le aprueben los presupuestos. Exige que los presente. ¿Hay alguna diferencia?
Hay mucha diferencia, claro. Dice, no, que se los aprueben no lo exige. Hombre, debe procurar que se los aprueben. Porque a mí, digo, es constitucional. Es que a mí, yo presenté unos presupuestos en el 95 y no me los aprobaron. Fue el único periodo en que no tuve mayoría absoluta. Y no me los aprobaron los de Convergencia y Unión. Y como no me los aprobaron, lo que hice fue convocar elecciones. Antes cumplí con mi obligación de acabar el periodo de presidencia que me tocó de la Unión Europea. Pero llegó enero, se acabó ese periodo, di paso al siguiente presidente de la Unión y convoqué elecciones. ¿Qué perdí? La perdí por muy poco, pero la perdí. Les cuento una cosa de esas divertidísimas, ya como he hablado de Helmut Kohl. Me encontré con Helmut Kohl en la reunión que hicimos en Egipto después del asesinato de Rabin. Todos preocupados y todos intentando darle fuerza, más de carácter, ¿no?, de candidato a Simón Pérez, que otra cosa. Es decir, esto hay que aguantarlo, a pesar de la desgracia de una vez. Bueno, y Helmut Kohl aprovechaba porque era ya final de mayo y las elecciones habían sido en marzo y no se arreglaba el gobierno, la sustitución de gobierno. Yo había perdido por un punto, ¿no?, por aquellas bromas que hacía, ¿no?, me faltó un debate o una semana más de campaña, pero era de broma, ¿no? Todos los míos ya estaban cansados, ya daban por perdido por 12 o 14 puntos. Y todo el mundo, yo les decía, yo hice la campaña para ganar. Pero también les confieso que hasta yo estaba harto de mí mismo, como deben estar los demás. Estaba cansado, como es natural, de tantos años. Es que empecé a gobernar con 40 años, tengo hijos con 53. Sí, que no es fácil. Pero bueno, en todo caso, la Unión Europea nos está fallando. ¿Desplazamos a Italia? Sí. Les cuento otro secreto que no se conoce. Nosotros, los italianos siempre, digamos, siempre han conceptualizado bien y han ejecutado regular. El concepto era siempre brillante. A mí me atribuyen la inclusión en los tratados europeos del tema de la ciudadanía europea, que podría explicar, pero llevaba tiempo. No es mío, es italiana. La concepción de la ciudadanía europea es de los italianos. Ellos no lo llevaron de las musas al teatro. Entonces, es verdad que pasaba por un periodo de fragilidad Italia. Y nosotros teníamos un acuerdo con Mitterrand y con Kohl. ¿El acuerdo en qué consistía? En que teníamos cada uno de los tres un representante en la sala de máquinas del otro. En Madrid, en Alemania y en París. Teníamos un representante cada uno cruzado y llevábamos los temas preparados al Consejo Europeo. Entonces, de los 100 iniciativas que tenía Delors, que era una máquina de proponer iniciativas y también una máquina de dimitir, porque no se ajustaban los presupuestos europeos a su gusto, pues de esas iniciativas nosotros llevábamos preparadas un 60 o un 70%. Y cuando 3 países coordinados llevan preparada una respuesta, tienen una enorme capacidad de arrastre sobre el Consejo. Así operamos durante muchos años. Cuando salí del gobierno eso desapareció. Lo respeto. Aznar prefería otras alternativas, pues prefería, digamos, la línea Londres-Washington que la línea que no es incompatible, París-Berlín. Pero en todo caso, la Unión Europea tiene que hacerse cargo de sí misma. ¿Me explico? Tiene que ser responsable de su propio destino. No puede estar dependiendo del papi, como dice el otro. ¿Qué papi? Menudo papi nos ha tocado. ¿Eh? Sí. No, claro, no, pero no, el rey no. Se cree el emperador. No el rey, el emperador. Pero bueno, el rey es el único que nos ha representado bien ahora en Naciones Unidas. Discurso perfecto. Bueno, cuando lo dice un no monárquico, tiene otro valor. Entonces, yo no soy monárquico, pero qué bien lo ha dicho. Es que no se puede estar
es difícil estar más de acuerdo, salvo por sectarismo. Los sectarios pueden estar en desacuerdo, entre otras cosas, porque llena un hueco que los demás son incapaces de llenar. Ese es el papel que está haciendo. Se me ha caído el micro. Bueno, Sí. para las tonterías que estoy diciendo. No, pero ahí sí podemos poner inmediatamente el micrófono. Colocamos el micrófono. A ver, ya viene el técnico inmediatamente. Ya está. Yo hace 40 años era técnico en esto. No, pues no está bien puesto, ¿no? Ahora sí se ha abierto otra vez el canal. ¿Eh? A ver. Sí, ¿Ah, yo creo que sí. Bueno. Sí, muy sí, bien. ahora perfectamente. La Unión Europea, me quedo con ese titular, hay que hacerse cargo de sí misma. Sí. Esa es la situación. ¿Qué España qué puede aportar ahí? Y hablábamos del rey. El rey acaba de decir ni la radicalización ni la división aportan soluciones. Hablando de la situación en la que está nuestro país. Si hablamos de radicalización, de sectarismo y de gobierno de islas, parece que España se mueve cada día más en ese punto, ¿no? Cada vez el voto más disgregado, cada autonomía más autonomía, la situación política delicada, la justicia en entredicho, no sé, es como... Vamos a ver. Yo creo que la mayoría, me puedo equivocar, que la inmensa mayoría de los ciudadanos quieren vivir en paz y quieren convivir y quieren que los que tienen representación se pongan de acuerdo en asuntos que son sustanciales. Por ejemplo, nunca habrá una política migratoria que funcione si no se ponen de una vez de acuerdo. Es decir, ¿alguno ha analizado de verdad por qué hay un flujo de migración tan importante como el que ha soportado Canarias ahora a las Islas Baleares, que viene de Argelia y nunca ocurrió? Todo. Claro, no hay. Fíjense, voy a hacer una parte de. ¿Cuántas veces hemos hablado de pateras, verdad? Las pateras que van y que vienen. ¿Saben lo que son las pateras? ¿Cuál es el origen? Patera viene de pato. Y los patos que iban a recoger los huevos de los patos, las pateras, son de Doñana. De Doñana. Y la gente pasaba hambre después de la guerra, iba en esas lanchas planas completamente, que eran las pateras, a recoger los huevos para poder comer. Esas son las pateras, las que no tienen quilla. Bueno, y hoy es un lenguaje casi universal como el de guerrillero entonces. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer? Mucho más de lo que hacíamos, claro. Primero tenemos que tener una política europea, hombre. Aparte de las preocupaciones del ministro de Asuntos Exteriores de cuántas lenguas se tienen que hablar en Europa. Que aparte de eso, ¿no? Que sean preocupaciones de verdad, de políticas europeas de verdad, entre otras cosas, ejemplo, de políticas de seguridad y de defensa, que son las políticas más sensibles en este momento porque hay una amenaza cierta de Putin. De verdad, hay una amenaza cierta de Putin. ¿Juega Putin como ex soviético o ex zar de Rusia? Me da exactamente igual. De algunas veces, siempre hago bromas, pues son bien visibles. Ven que solo mueve este brazo. No está enfermo. Es que el otro brazo lo tiene siempre pegado a la pistola porque se lo enseñaron en la KGB. La gente dice, ¿está haciendo una broma? No, es así. El entrenamiento es que esta mano tiene que tenerla cerca de la pistola. Y con esta mano hace así. Dice, no, que no le pasa como a Hitler, que se le ha puesto el mal al brazo tonto. No. Es el entrenamiento puro. Bueno, estamos enfrentando ese fenómeno. Y ese fenómeno lo tienen que enfrentar los europeos. No pueden decirle a papi que venga a salvarlos. Dice, tienen un problema con los drones. Que le pregunten a Zelensky. Parece una tontería lo que digo. Es una realidad dramática. Solo Zelensky nos puede echar una mano en eso en serio, para parar los drones rusos que están amenazando a Dinamarca. Pero que da igual a Dinamarca, lo podían hacer con Málaga. Este no es ningún problema. Y además presume de eso Putin. Presume de eso. Por tanto, ¿ahí hay una amenaza real? Sí. Porque Rusia quiera de verdad invadir Europa. Rusia no, Putin.
Es que tiene a toda Rusia detrás. ¿Quién le ha preguntado a los rusos? ¿Quién le ha preguntado a los rusos? ¿Putin? No. Lo mismo que jamás, nunca ha preguntado a los gazatíes. Nunca. ¿Qué quieren que haga? No nos engañemos. ¿Pero Europa tiene que hacer cargo de sí misma? Sí. Vamos a ver. Yo tengo un amigo que se impresionó mucho, ¿no? Y medio pariente político, ¿no? Le digo, ¿sabe cuál es el problema de Europa? Que el problema de que está vieja. Aparte de que ha acumulado otros problemas, pero bueno, está vieja. ¿En qué se nota que uno está viejo? Bueno, en que uno tiene que estar todo el tiempo mirando dónde pone el pie. Porque si se tropieza, lo puede pasar muy mal. Entonces, si uno está mirando al suelo para ver dónde se pone el pie, no mira el horizonte. Y los europeos están todo el tiempo mirándose los pies. Tienen que despertar. Con la edad que tengamos, da igual. Más edad va a tener Xi Jinping, Trump y Putin, porque además se quieren eternizar, quieren buscar una medicina para ser eterno, y para que el castigo nos resulte mayor todavía. Por tanto, vamos a ver, Europa tiene que despertar y hacerse cargo de sí misma. Y tiene que entender de verdad que nadie que no se haga respetar será respetado en esta geopolítica del caos. Cuando digo geopolítica del caos, una vez más insisto, el caos no es gratuito ni casual. No, el caos tiene detrás a ingenieros del caos. Hay mucha gente que está en contra de la pervivencia de un sistema democrático representativo, porque creen, los hay en el Silicon Valley, porque creen que los grandes tecnócratas, los grandes tecnólogos, mejor dicho, tienen más capacidad de gobernar el mundo que el resto de la gente. Por tanto, que se aparten en esas reglas del juego democrático. Esta especie de tecnoestructura tecnológica o como sea, cree que puede dominar el mundo y lo puede hacer durante un rato, porque no va a tener en cuenta el factor humano. El ser humano concreto, como los que estamos aquí sentados, no lo va a tener en cuenta, porque cree que están por encima de eso. Y eso está polarizando la sociedad. La sociedad española, la francesa, la alemana, ¿dónde hay más ultraderecha anti-inmigración en Europa? En las zonas de Alemania, ahora se está extendiendo más, donde no hay inmigrantes. Y ay Dios mío, con Orbán, donde no hay inmigrantes, en Hungría. Puede haber población no húngara un 2%, si acaso. Si acaso. Lo mismo que pasa en las zonas de Alemania, donde gana de calle la extrema derecha anti-inmigración. Porque plantean el problema de la inmigración los ingenieros del caos. ¿Cómo se produjo el Brexit? Está bien explicado, ya se conocen todos los detalles. Después tenía marcha atrás, no tiene marcha atrás, están dando tumbos. Por tanto, el caos no es un caos espontáneo. Lo mismo que la polarización no es espontánea. La sociedad España ha vivido momentos muy dramáticos, el canario lo sabe muy bien, porque por aquí las pateras iban lo que ahora llamamos pateras, iban aprovechando los alicios y cuántos se quedarían en el mar. Y bueno, entonces, la sociedad estaba polarizada en los años 30. Teníamos una serie de conflictos que polarizaba la sociedad estaba enfrentada. Pero después de 35, 40 años de democracia, ¿es la sociedad la que se polariza? No, se polariza arriba y desde arriba hacia abajo se empieza a crear una tensión que al final las familias no pueden hablar entre sí, que al final las familias se deshacen porque unos piensan una cosa y otros piensan otra y no pueden hablar. Ni los amigos, se deshacen las amistades. Dice usted, el respeto a que cada uno piense lo que quiera. Si eso es la libertad, pero mantenga la convivencia.
Cuando me preocupa la convivencia, dice, sí, porque te ha hecho de derecha. Como si la convivencia fuera una garantía de derecha. ¿Hay que respetar el Estado de Derecho? Sí. Pero para exigir que se respete el Estado de Derecho, por ejemplo, el gobierno incumple la Constitución no presentando el presupuesto una vez más. Incumple la Constitución. ¿Hay alguna sanción para eso? La Constitución no lo prevé. Pero va de suyo. Va de suyo. Pero ¿es que le puede reprochar eso el partido de la oposición? Hombre, si no hubieran bloqueado la renovación del Consejo del Poder Judicial durante 2 periodos y medio, se lo podían reprochar. Pero han bloqueado durante dos periodos y medio. Y no había manera. O sea, yo hablé con los presidentes, una vez que me invitaron, del Supremo y del Consejo. Me invitaron a hablar y les hablé. Digo, ¿pero por qué no se van? ¿Por qué no se van? ¿Han cumplido el mandato? Váyanse. Y den 2 meses de plazo para que los que tienen que reponer esto lo hagan. Pero no sigan en el cargo. La renovación era por muerte virtual o real. No había manera de renovar el órgano. Y ahora no hay manera de hacer unos presupuestos. Hagan unos presupuestos. No, estamos negociando, estamos avanzando en las partidas, ya llegará y tal. Que la Constitución dice que 3 meses antes de acabar el año tenemos que tener unos presupuestos presentados en la Cámara. No aprobados, presentados. Y a partir de ahí se discutirá. ¿Pero por qué? Porque esto tiene que convertirse en una feria para saber cuántos apoyos tienes tirando de la manta para acá y para allá. Es imposible. No es posible gobernar así, simplemente digo eso. Y en Europa podíamos hacer algunas aportaciones que hemos hecho en otras ocasiones bien serias y bien importantes. Entonces nuestro compromiso por la seguridad y la defensa de Europa tiene que ser real, de verdad. La situación, por ejemplo, de cómo podemos convivir nosotros como gobierno. Usted gobierna un país delicadamente porque arranca usted prácticamente con un golpe de Estado a un año de su... Tenía el aliento aquí. Sí. ¿Cómo puede convivir España, por ejemplo, una democracia actual con los poderes que tienen las redes sociales, con los poderes que tienen determinados empresarios como Elon Musk, que presumen además de cambiar campañas políticas, de decir tú no, tú sí, a través de una red social? ¿Cómo hace una democracia normal, que el ciudadano medio, para enfrentarse con un móvil que consume, que genera adicción solamente por tenerlo? Es absolutamente cierto lo que dice, por tanto es más difícil que nunca. Pero imaginaros el tiempo que le ha durado el idilio a Elon Musk con Trump. Lo mismo le pasó hace 7 u 8 años con Bannon, que era otro de los ingenieros del caos. Al rato lo despidió, y lo despidió de esa manera que hace Trump. Era un baboso ahí llorando, ahí mientras que lo echaba. Bueno, pues, ahora Elon Musk ahora está de nuevo intentando acercarse, pero no porque esté de acuerdo con Trump, está de acuerdo consigo mismo y con sus negocios. Entonces cree que no se debe apartar del aparato de defensa, porque él tiene algunos compromisos consigo mismo que son los que les van. Y dice, ¿podemos defendernos de esto? Sí. Lo primero, teniendo políticos que lo vean claro y lo digan. Porque los ciudadanos tienen que reaccionar a algo. A lo que reaccionan más es a la palabra. ¿Las redes sociales influyen? Claro. También se pueden hacer cosas con las redes sociales. En serio. Se pueden asumir responsabilidades por el mal uso de las redes sociales. Es verdad que cuando la Unión Europea ha puesto una sanción a Google, ha sido sí, a Google, ¿no? Ahora Trump dice, aumento las tarifas y mantiene la sanción a Google. Usted mismo. ¿Esto qué es? Dice, es que yo le pongo 50% de tarifa a Brasil porque están juzgando a Bolsonaro. Dice, ¿a Bolsonaro lo están juzgando la justicia brasileña? ¿Y por qué lo están juzgando? Dice, porque hizo lo mismo que yo. Hizo lo mismo que yo. Por lo tanto, no puedo consentir que lo juzguen. No va a hacer que se le ocurra juzgarme a mí en algún momento, ¿no? Por tanto, ¿se puede combatir eso? Sí. Vamos a ver. Voy a decir cuál es mi esperanza. Es que es muy fuerte, ¿eh?
la condición humana sobrevive a todos esos ataques. Estamos mucho más cerca de las personas que convivieron con Sócrates o con Séneca o con Don Quijote, es decir, con Cervantes, sin duda. Estamos mucho más cerca en la condición humana de eso. ¿Atendemos la condición humana? No, es que la política no tiene mucho que ver con la condición humana, sino con un oportunismo del día a día. Pero dirigirse de verdad a los ciudadanos, hace mucho tiempo que no veo a responsables políticos dirigiéndose a los ciudadanos, que son los que les gobiernan. Saben que he dedicado mucho esfuerzo a los incendios forestales. Y cuando me llamaron después de esto, era esto de Antena 3 y tal, dice, bueno, vamos a hablar 10 minutos de incendios forestales y ahora de otros asuntos y tal. Digo, que los incendios no se han acabado, ¿por qué vamos a hablar de otros asuntos? No, pero claro, que no son de temporada, que no son de viene y van. ¿Cuándo vamos a tomarnos en serio esta cosa devastadora que tanto daño hace? ¿Cuánto tiempo va a tardar en recuperarse, digo, León o Zamora? No mucho. En 3 generaciones a lo mejor se recupera. En 3. Para recuperar lo que era. Y bueno, las políticas públicas hay que tomárselas en serio. En serio hay que tomárselas. Y dirigirse a los ciudadanos. Algunas veces digo de broma, pero en serio, hay que gobernar el paisaje y el paisanaje. Pero gobernar el paisaje sin tener en cuenta el paisanaje, o pensando que lo que estorba es el paisanaje, y nos pasa muchas veces. Hay estos ecomitos que dice un ingeniero muy amigo mío, dice, tienen en cuenta el paisaje. Dice, ¿cómo recuperaríamos lo que era Europa hace 800 años? Dice, puta, pues vamos a llenar la selva negra de no sé qué tipo de animales y vamos a sacar a todos los seres humanos. Dice, pero bueno, ¿pero de verdad piensan ustedes que esto es un laboratorio donde se pueden hacer todos los errores que hemos cometido en la lucha contra la criminalidad machista? Ha sido por eso, porque uno no se da cuenta de qué es lo que hace con los instrumentos que tiene de prestación de servicios. Los ciudadanos quieren vivir de acuerdo y libremente para expresar sus opiniones sin polarización. La inmensa mayoría sí. Dicen las encuestas que no, que son los extremos los que gobiernan. Son los ingenieros del caos los que utilizan los extremos para callar a los que están en el espacio de la convivencia. ¿Cómo los callan? Bueno, si la crítica viene de la extrema derecha, pues dice que son cómplices de los izquierdistas. Si la crítica viene de la izquierda, incluso de tu propio partido, dice, no, es que este se ha pasado a esto. Yo me he pasado a ser coherente conmigo mismo y a comprender los nuevos desafíos de la humanidad. No me he pasado a ninguna otra parte. Y algunos que ha ido rebuscando entre los papeles, lo sabe bien Rocío, dice, vamos a ver las contradicciones entre lo que mantenía hace 40 años y lo que mantiene ahora. Y después de profundizar en la base de datos de la Fundación, se frustran, dicen, no, pues dice las mismas cosas que decía sobre la democracia y los valores. ¿Ahora qué hacemos? Porque han cambiado los otros, pero es que cambian todos los días. Me decía el otro día Roca en Baleares, hombre, reconocerás que rectificar es de sabios. Digo, sí, y de necios tener que hacerlo a diario. Porque uno no va a rectificar un error, pero todos los días. No, hombre, todos los días cambiar de posición. Yo es que estoy muy viejo y ya me falta flexibilidad, cintura, para adaptarme tanto. Entonces, ¿qué es lo que defiendo yo, de verdad? Para que lo sepan. Yo defiendo las propuestas que le hicimos a los ciudadanos españoles en las últimas elecciones que voté, que fueron las del 23, para esta legislatura en la que estamos sin presupuesto. Yo defiendo para que hagamos las propuestas que le hicimos a los ciudadanos. ¿Han cambiado esa propuesta? Quiere decir que no cumplimos el compromiso con los ciudadanos. Pero la culpa la tengo yo. No, yo no. Yo defiendo esa propuesta.
Quien no lo defienda, que lo explique. Pero no yo, que defiendo esas propuestas. ¿Por qué? Digo, no, si yo no tengo inconveniente en que Bildu y lo que represente haga política mucho mejor que pegar tiros, incluso sin habernos explicado por qué mandaron matar a Txomin Iturbe, o, me duele mucho más, por qué mandaron matar al hombre que creó el Sistema Nacional de Salud en España, que era partidario de la negociación todo el tiempo. Mandaron matar. De que lo expliquen, por lo menos que lo expliquen. Pero bueno, que hagan política, me parece muy bien. De acuerdo conmigo, ¿no? ¿Por quién me obliga? ¿Quién me obliga a estar de acuerdo con alguien que quiere separar a los españoles? ¿Quién? ¿Quién me obliga a crear una frontera nueva en relación con los problemas migratorios? ¿Quién? Si fuera gobernante, nadie. Y si soy ciudadano, mucho menos. Por tanto, lo negaré, lo denunciaré y lo rechazaré. Que me costará tener... Yo tengo un amigo que sabe de estas cosas de las redes, eso que me pregunta. Es muy buen especialista. Pero vamos, yo no estoy en las redes más que como sufriente, pero además no voy a emplear, digamos, dinero en eso. Pero ese amigo me contó de dónde venían los troles que utilizaban para criticarme. Es muy gracioso. No lo voy a decir para que no se inquiete nadie. Bueno, ¿quién los hacía y cómo? Bueno, y una vez que dice, ahí los tiene, verás lo que hacen. Digo, ¿qué voy a hacer? Aguantar. Otra cosa no puedo hacer. O sea, que sé quién los hace, cómo los hacen y cuántos reproducen y dan. Pero no voy a entrar en eso. Y como diría Malraux, no voy a desmentir nunca ninguna de las infamias ni de los cuentos que contaron sobre mí, como que viví en la maleta no sé cuántas veces. Nunca. ¿Podía haberlo hecho? Sí. Me parece ridículo alguna de las cosas que se hacen. Dice, es que el presidente del gobierno, este u otro, se lleva a su familia de vacaciones con él. Sí. Y es que el padre de Rajoy está enfermo y se lo ha llevado a que lo traten porque se está muriendo en Moncloa. Sí. No escandalicemos demasiado, porque todos tenemos familia y lo queremos tratar. Que lo debería hacer Trump. No, para eso tiene Mar-a-Lago. Es que tiene mucho más dinero, digamos. No, bueno, es que además no lo haría. Y si sea malo que se muera. Así lo resolvería, porque es un inútil que se está muriendo. Y además no se pone el parche aquí en la muñeca para no morir. Bueno, vamos terminando ya. Agradecerle. Pero, Sí. ¿os sirve para algo esto de la geopolítica del caos? Vivimos el peor momento desde la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Estamos en una regresión al siglo XIX, no a la Primera Guerra Mundial, al siglo XIX, el siglo de los imperios. Ya está bien. Dicho esto, que no quiero que se me olvide. Y además, estoy de acuerdo con Pedro Sánchez en que hay que apoyar el plan de paz para Gaza. Estoy de acuerdo con el plan de paz. Si no me fío de Trump, lo tengo que mostrar otra vez. Pero si ha propuesto un plan de paz, hay que apoyar ese plan de paz. Que dejen de matar a niños, a ancianos y a mujeres, que además matan a algunos de Hamás. No es eso lo que digo. Si hay una posibilidad de parar esa matanza, hagámoslo. Después ya veremos. Porque de todas maneras también Netanyahu será juzgado por las urnas. En los otros juicios la presunción de inocencia reina, pero los tiene también. Por tanto, por favor, hagamos lo que tenemos que hacer en serio. Y ahora hay que hacerlo. Todo el mundo desprecia la flotilla y tal. Les diré, hay alguien tan inteligente detrás de lo de la flotilla, y mucha gente de buena fe, vamos a no equivocarnos, que ha hecho que la flotilla llegue a las aguas de conflicto, no las defino, las aguas de conflicto, el día del Yom Kippur. Exactamente el día del Yom Kippur. Esto no es una casualidad, ¿o sí? No tiene pinta.
¿Verdad que no? No tiene pinta. Pues ni siquiera la sabiduría extrema de Ada Colau sería capaz de imaginar eso. Pues lo dicho, despedimos al presidente González. Yo creo que un verdadero placer. Arquitectura del caos que necesitamos solventar, una Europa que se tiene que hacer cargo de sí misma y una España en el que quizás a mí como titular me ha gustado que creemos que los españoles, que aquí hay bastantes escuchándole en directo y a través de streaming, tenemos ganas de convivir en paz, ¿no? Y vivir tranquilamente. Eso fue lo que más nos ha costado conseguir históricamente, vivir en libertad y en paz. Llevamos 2 siglos intentando hacerlo y ahora que lo tenemos lo vamos a estropear. Pues hay algunos que se empeñan en estropearlo. Una sola pregunta. Estamos a falta de liderazgo. ¿Qué convierte a una persona, de un político, en un líder? 14 años gobernando, liderando el Partido Socialista durante décadas. ¿Qué convierte a una persona en un político a paso a un líder? Yo le digo lo que creo que es el liderazgo y estaría de acuerdo hasta Bill Clinton, pero no le digo qué lo convierte, porque yo fue una absoluta sorpresa para ocupar ese puesto, incluso para mí mismo. O sea, si había alguien que no estaba previsto era yo, y ahí aparecí. Por tanto, dicen, bueno, es que no hay sustitución y tal. La política no resiste el vacío. ¿Podemos encontrar otro? Digo, peor no. Bueno, busquemos uno mejor. O sea, ¿va a surgir? Sí. ¿Cómo va a surgir? No sé. Tampoco lo sabía cuando me eligieron secretario general del partido allí en Suresnes. Yo no lo sabía. Para colmo llegué tarde. Sí, llegué tarde, ya lo tenía todo cocido Alfonso Guerra y unos pocos que había allí. Y a mí me cayó. Después, ¿cuáles son las características del liderazgo? Son unas cuantas, pero y les diré 4 básicas para la época que vivimos. Alguien que tiene un compromiso no mercenario con un proyecto para su país. No mercenario. No un compromiso del que yo vivo, el que yo... No. Compromiso no mercenario. 2. Alguien que es capaz de hacerse cargo del estado de ánimo de los demás. Si hay líderes políticos que no se dan cuenta de que la gente está abrumada, o que no llega a fin de mes, o que no sé cuánto, o que no se cree esto y lo otro. No, todo va bien, todo bien. Hágase cargo del estado de ánimo de los demás para ayudar a cambiarlo cuando es negativo y a mejorarlo cuando es positivo. 3. Todo dirigente político tiene que dirigir equipos humanos. ¿Cuál es la diferencia hoy entre los equipos humanos de antaño y los de hoy? Que hoy en la red está todo. Antes la información daba poder, porque la información la tenían muy pocos. Ahora la información la tiene todo el mundo. ¿Eso sirve para encontrar la verdad? No, porque hay 23.500 verdades contraponiéndose en la red y cada uno se va a su cachito para que retroalimente su ego. Pero eso lo tiene que tener en cuenta el líder, como es natural. Por lo tanto, la coordinación de equipos humanos es fundamental. Pero sobre todo los 3 anteriores, créanme, esos son invariables. Y eso los pensaba yo cuando estaba... No, yo goberné como pude gobernar, me equivoqué o acerté o lo que sea, y como después esta pregunta que me hace, me la hacían 80 veces, pues tuve que pensarlo. Felipe González, muchísimas gracias. Presidente González, muchísimas gracias. Súper placer. Muchísimas gracias, presidente González. Muchísimas gracias a todos ustedes. Ahora vamos a tener un poco más de tiempo. Están todos ustedes invitados a tomarnos un vinito y también a hacer intercambio de las
de las reflexiones que ha hecho aquí el presidente. Si me permiten también agradecer a la Fundación Felipe González por haber tenido la presencia, y la verdad es que ha sido un honor de tener al presidente, y por supuesto a nuestros patrocinadores, los Centros de Arte, Cultura, Turismo de Lanzarote, Cumbre 8, el Gobierno de Canarias, ICAR, AILANS y la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa. Muchísimas gracias, seguimos charlando.